Isaías 41, versículo 13. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén, hasta ahí la palabra, hermanos, que sea de bendición. Realmente el Señor me ha mostrado estos días que aun cuando estamos medio débiles, ¿no? Espiritualmente, no sino haciendo las cosas mal, sino espiritualmente batallando a veces, ¿no? Porque es tremendo la guerra espiritual que está habiendo, ¿no? Pero el Señor nos mostraba que Él nos sostiene en la mano derecha, sus siervos, así que confíe. Por más que estemos caminando, a veces nos sentimos solos, pero Dios está al lado nuestro, ¿no? Él pelea nuestra batalla, dice, así que no debemos ser con nuestra fuerza, sino con el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Que el Señor nos ayuda a confiar y a poner todo en la mano del Señor, ¿no? Quiero dar gracias al Señor también por todo, por haber guardado a mi hijo, ¿no? Que mi hijo estaba en los doctores, bueno, él tiene 12 años, para los que no saben, voy a contar este testimonio, porque es bueno, hermano, contar el testimonio de lo que Dios hace en su vida, ¿no? Porque siempre hay uno que está y Dios transforma y convierte con su poder, porque se glorifica y convierte los corazones a través de los testimonios de uno. Y muchas veces no pasamos a contar, muchas veces lo guardamos para nosotros, pero Dios se glorifica en cada vida para que hablemos, no para que callemos, hermanos. Así que los animo que hable, porque el Señor me ha exhortado en esa área también. Así que, bueno, mi hijo tiene 12 años, ¿no? Si él le agarró una apendicitis aguda, estaba muy grave, y hacía 10, 11 días que estaba con esos dolores, iba de hospital en hospital y me decían que no tenía nada, que solo era un malestar estomacal, le mandaban antibióticos, pastillas, pero la fiebre cada día que pasaba era más grave y más peor, hasta que yo dije, Señor, por favor, sea tú respondiendo en este día. Le dije, estaba muy desesperada, hermano, porque yo veía que la temperatura de él, de la fiebre, no era normal, era cada vez peor. Y decía, Señor, algo le pasa a mi hijo, yo te lo entrego en tus manos. Yo de niño lo entregué al Señor, ¿no? Cuando era bebé. Y yo le dije, es tuyo, guárdalo, Padre. Y luego, bueno, fui al hospital y el Señor preparó todo. Le hicieron unos estudios a mi hijo, todo, y estaba muy grave. Y los doctores, cuando entró el quirófano, recuerdo que me dijeron los doctores, mire, le vamos a decir la verdad no hay que esperar nomás, hay que esperar. Y yo me recuerdo que cuando entró él me miró y me dijo, no me va a pasar nada, ¿no? Y yo lo veía tan bien como Dios lo guardaba aún en el temor, ¿no? Y la verdad que yo sabía que los hermanos de este lugar estaban orando, muchos hermanos estaban orando, porque el Señor me hacía sentir esa paz en mi corazón. Y yo sé que estaban ayudándome en oración, bueno, y me dijeron que había que esperar porque estaba muy avanzado, había agarrado apendicitis gangrenosa, ¿no? Y estaba toda la tripa de él estaba toda tomada, ¿no? Y le dejaron una sonda y me dice, mire, solamente hay que esperar, me decía. Y yo fui y me encerré en la habitación con mi hijo y él no reaccionaba con la anestesia. Decía, Señor, yo sirvo a un Dios vivo y de poder, un Dios de lo imposible. Le decía, tú eres fiel, le decía, Señor, yo sé que tú estás, Padre, la última palabra la tienes tú, le dije. Y empecé a clamar por él, empecé a clamar por su vida, ¿no? Y me apareció el espíritu de muerte ese día. Y fue ahí a las 3 de la mañana, nunca me olvidé que se me apareció el Señor, me dio autoridad como lo dio a cada uno de nosotros, ¿no? Que estamos en este lugar. Y empecé a reprender, hermano, tomé la autoridad de Cristo. Y me recuerdo que desapareció. Al otro día mi hijo empezó a levantarse solo, empezó a caminar y los médicos no podían creer el poder del Señor, ¿no? Y ellos me veían con la Biblia, me veían orando. Yo no ocultaba que servía un Dios vivo, ¿no? Y siempre cuando entraba en la habitación estábamos orando los dos y me miraban como diciendo, ¿qué está haciendo esta gente? Me veían con la espada, ¿no? Con la palabra del Señor. Y me decían, la verdad que es primera vez que vemos un caso así, me decían. Y yo decía, gracias a Dios, le dije a los doctores, gracias a Dios porque Dios me lo guardó, le dije. Y me quedaban mirando porque ellos no creen, pero sí existe un Dios de poder, hermano. Solamente confiar y clamar que el Señor responde. Pero el Señor necesita que realmente creamos, hermano, porque hay mucha incredulidad muchas veces en el pueblo de Dios. Y yo era una de esas, pero Dios me ha libertado porque realmente existe el Señor y tiene poder y hace cosas tremendas en nuestras vidas, transforma.
Así que hermanos, solo confíe, que no haya incredulidad en nuestra vida, porque es eso a veces que nos impide, ¿no? Recibir las cosas del Señor, las promesas, ¿no? Que Él tiene para su pueblo. Así que solo cree que sea de bendición este testimonio, ¿no? Y voy a estar invitando a mis hermanas para poder estar alabando el nombre del Señor, que sea el Señor glorificándose, ¿no? Y no se sienta solo, hermano, hermana, porque el Señor sostiene su mano derecha. Siempre camina de nuestro lado, aun cuando le fallamos. Pero Él está. Solamente búscale, dice el Señor. Busca mi rostro, busca mi poder. Porque muchas veces flaqueamos en esta área y eso es lo que no quiere el Señor, hermanos. Que el Señor bendiga a cada una de mis hermanas. Anda a sentarte. La hermana Patricia, si puede estar acompañándonos. No puedo. Ahí viene. Yeah.